Al principio del programa estábamos comentando sobre un tema que preocupa bastante a lo que es la producción en la provincia de Buenos Aires. Nos referimos a la presión impositiva. O sea, ya los productores están sumando bastantes problemas. Como venimos comentando en el transcurso del programa, ¿no? Unas superficies de cultivos, como el caso del trigo, que se han recortado efectivamente. Una soja que también puede llegar a sufrir algún recorte, si bien no significativo, pero 1.000.000 de hectáreas. Una producción de lo que es carne, tanto bovino como, o sea, producción de carne como lácteos, también que está complicada por el clima. Y a todo esto se suma la presión impositiva. Estamos en comunicación telefónica con David Miazo. Él es economista del FADA, que es Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Corregime, David, si lo dije bien. Sí, lo dijiste perfecto. Está bien, estás? siempre. Me gusta estar charlando con vos. Bien, sí. ¿Cómo estás, David? Siempre me hago algún lío con las siglas, por eso prefiero corregir al aire. Bueno, estamos justamente al principio del programa, mencionamos que uno de los problemas que están enfrentando los productores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es la presión impositiva, ¿no? Que la consideran en cierta manera elevada. De hecho, las entidades gremiales que representan a los productores, como puede ser Carvap, Federación Agraria, reclaman constantemente al gobierno bonaerense sobre este tema. Justamente en FADA, ahí estuviste en la redacción del índice de FADA que mide la participación del Estado en la renta agrícola. Contanos un poquito en general cómo es, cómo se arma, y me gustaría hacer un zoom sobre la provincia de Buenos Aires. Dale, buenísimo. Nosotros publicamos de manera trimestral este índice de participación de la renta agrícola, donde básicamente se mide para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, el valor de la producción para una hectárea promedio, calculando un modelo productivo y un flete promedio. A ese valor de la producción se le restan todos los costos involucrados y de esa resta surge la renta. Al hacerse los impuestos sobre la renta, surge este indicador que es el que publicamos nosotros, que es la participación del Estado sobre la renta, que para el promedio nacional es del 71%, y para el promedio de la provincia de Buenos Aires, en campos en situación normal, digamos, sin efecto de la inundación, es de 65,7%. Recordanos, David, en las otras provincias, ¿cuál es la incidencia? Porque está la participación sobre la renta y después lo que se paga de impuestos. Era más o menos así, si no recuerdo mal. Claro, exactamente. ¿Cuánto significan los impuestos sobre la renta? Ese es el indicador. En el caso de Buenos Aires estamos diciendo que es 65,7, en el caso de Córdoba 68,5, en el caso de Buenos Aires, en el caso de San Luis 68, son algunos de los ejemplos que publicamos de manera desagregada. Claro. ¿Y cuáles son las producciones que toman como eje para medir este índice? Soja, maíz, trigo y girasol son los 4 que utilizamos para medir, que son la mayor parte de la agricultura extensiva. Está bien. ¿Y cuánto está pagando, por ejemplo, esto como para que lo sepan nuestros televidentes? ¿Cuánto es lo que paga un productor promedio, ponele de una superficie de 100 a 500 hectáreas, que puede ser una extensión promedio en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto está pagando por hectárea de impuestos? Mira, o sea, de todos los tributos, impuestos, tasas. Claro. Mira, tomando como promedio, digamos, como si en una hectárea de la provincia de Buenos Aires, ahí tuvieras la porción de soja, la porción de trigo, la porción de maíz y de girasol que tiene toda la provincia, digamos, como si fuera una hectárea representativa de lo que es toda la provincia. Esa hectárea paga 5.518 pesos de impuestos nacionales, principalmente derechos de exportación a la soja, en segundo lugar ganancias, en tercer lugar impuestos a los créditos y débitos, y en cuarto lugar IVA, 5.500 pesos de impuestos nacionales, 473 de impuestos provinciales que se componen del impuesto inmobiliario rural y de ingresos brutos, y 95% de impuestos municipales, que básicamente es la tasa vial que existe en gran parte de los municipios que tienen producción agrícola, que de acuerdo a datos que ha dicho el ministro Sarqui son 128 de los 135 municipios. Y con esta carga económica que tiene un productor, ¿cómo están los márgenes de rentabilidad? Porque suena que hay bastante recorte. Claro, o sea, cuando vos ves este indicador que te dice que de cada 100 pesos de renta que está generando una hectárea promedio, 65 pesos con 70 se la están llevando los 3 niveles de Estado a través de los impuestos, te dice que el Estado vendría a ser el principal socio de la producción. Claro. Por el movimiento que hubo del dólar en este último tiempo,
por ahí con respecto a junio, por ejemplo, se recuperó un poco el resultado, pero siguen siendo márgenes relativamente acotados, que después en situaciones que vos ves, digamos, en situaciones como ahora que están en las complicaciones con las inundaciones, dejan al productor sin ninguna espalda financiera para volver a afrontar la próxima campaña. Claro, acá, David, estamos hablando de que esto es para un campo que está bien, digamos, que no está bajo el agua, para un productor que está sufriendo los efectos de las inundaciones, aunque sea en forma parcial o total, realmente es agobiante por ahí la presión impositiva, ¿no? Claro, si bien hay algunos distritos donde se declara la emergencia agropecuaria, en el caso de emergencia agropecuaria, se postergan los pagos de los principales impuestos provinciales y hay alguna relajación en términos crediticios. Lo cierto es que en muchos casos el campo, en el mejor de los casos, queda sin producir nada, y en el peor de los casos, lo que se sembró o el capital que se enterró queda bajo agua sin poder ser recolectado. Para que vos tengas una idea, 500 hectáreas de maíz, por ejemplo, se entierran, por decirlo de una manera, en términos de capital de trabajo, en términos de fertilizantes, semillas, lo que cuesta la siembra, 2,5 millones de pesos. En 500 hectáreas. En 500 hectáreas. Se entierran 2,5 millones de pesos en el caso de maíz o 1,5 millones de pesos en el caso de trigo. Ese es el problema de que una vez que pasaron las inundaciones, muchos de los productores después quedan sin el capital de trabajo para seguir produciendo una vez que pasó el agua. Claro. Una parte del problema también pasa por ahí. Y contanos, David, este índice me decías que se hace de manera trimestral. ¿Cuánto hace que se elabora, que FADA lo está sacando? Mira, el índice nacional lo empezamos a elaborar en el año 2013 de manera trimestral y lo llevamos para atrás con los datos históricos hasta el 2007, por lo cual del nacional ya tenemos 10 años de medición. Y en el caso de las provincias, este desagregado lo empezamos a hacer recién en junio de este año, largamos el primero y la idea es seguir produciendo e incluso aumentar las provincias tratando de incorporar Santa Fe y La Pampa, de los cuales todavía estamos en proceso de recolección de datos para poder hacer estos indicadores. Claro, por ahí en la provincia, todavía en lo que es la esfera provincial es muy nuevo, pero me estás comentando que hay 10 años hacia atrás, 10 años de historia que se puede medir la participación del Estado en la renta agrícola. ¿Cómo ha ido? ¿Hay una curva ahí que evoluciona? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ha ido evolucionando ese índice en los últimos 10 años? Mira, desde el año 2008, cuando hubo el último movimiento de los derechos de exportación durante la gestión de gobierno anterior, mantuvo un promedio hasta el 2014 de cerca del 75%. Sí. Ese promedio después en 2015, producto de la caída de los precios internacionales, del atraso cambiario, llegó a niveles superiores incluso al 90%. Lo cual también contrastaba, si vos te acordás y que están ustedes en el tema, era un momento muy complicado para la rentabilidad agrícola en ese momento. Después, en 2016, producto de que se unificaron los tipos de cambio, se sacaron los derechos de exportación para la mayor parte de los cultivos, se eliminaron las restricciones a las exportaciones, provocó que ese indicador cayera a niveles del 64-65%. Claro, y después Sí, perdón. No, que claro, que es cierto lo que decía, estaba pensando mientras te escuchaba. Claro, pues se quitaron todas las retenciones y la retención de la soja ha sido gradual. Pese a eso, igual el índice bajó bastante. ¿Crees que con el porcentaje que se va a ir bajando a retenciones de soja de acá al 2019 puede llegar a bajar un poquito más este índice? Sí, la baja del derecho de exportación va a pegar de manera directa en el índice porque recordemos que la soja todavía es el principal cultivo a nivel nacional y al tener un 30% de retenciones sobre el valor bruto se constituyen el principal impuesto. Entonces, toda esa disminución va a ir pegando de manera directa en este indicador. Siempre como este indicador es un cociente entre los impuestos sobre renta, lo afectan tanto si los impuestos bajan como si la renta sube o baja. Claro. Lo que vimos, por ejemplo, del año pasado, que yo te decía, venía con un promedio del 65 y ahora tenemos el 71,
fue justamente que el proceso de inflación que afectó a toda la economía y generó también una especie de atraso cambiario, porque con el dólar bastante quieto, provocó que los costos se incrementaran por encima de los ingresos. Entonces, eso hizo caer la renta. ¿Por qué te traigo esta colación? A futuro van a seguir bajando los derechos de exportación, hay que ver cómo se va comportando la inflación. Si Claro. este proceso de desinflación que tenemos se continúa profundizando, va a ser bueno porque se van a empezar a estabilizar todas estas variables. Está bien, David. Y bueno, esto con respecto al índice nacional. El índice mensual decías que, bueno, este que ha salido ahora en septiembre es el segundo. ¿Qué se puede notar desde junio a este de septiembre? ¿Cuál es la tendencia que se empieza a ver ahí? La tendencia justamente es que ha bajado un par de puntos, principalmente unos 3 puntos, por efecto de que se movió el dólar justo antes de las elecciones primarias de agosto, y ese movimiento del dólar para estos sectores exportadores los impactan de lleno porque básicamente le aumenta el valor de lo que producen, y mientras que los precios y los costos no fueron al mismo ritmo. Entonces bajó justamente porque se terminó mejorando la rentabilidad y no es que hubo un movimiento de impuestos. Entonces esperamos que ahora haya una especie de una estabilización hasta que tengamos algún movimiento de algunas de las variables como los precios, el dólar o algo por el estilo de manera importante. Perfecto, David. Por último, bueno, contanos, ya saliendo un poco, ¿no?, de las cifras, los números y las estadísticas, ¿cuánta gente hay haciendo este informe? ¿Cómo es que se elabora? Contame así cómo es el tema. Bien, este informe se elabora utilizando datos del Ministerio de Agroindustria en términos de promedios de RINDEX y superficies. Se utilizan datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del MATBA, en términos de precios y mercados, y después se recaban datos de productores que básicamente explican qué modelos productivos en términos de fertilizantes, fitosanitarios, labores utilizan, y después todo eso se procesa, van quedando las estructuras de ingresos y costos de cada uno de los cultivos, y después todo eso se procesa y va alargando este último índice, pero todo el medio hay análisis de costos, de ingresos, se toman los datos de los impuestos de los distintos ministerios de Economía y Finanzas de las provincias, así que se toma una gran cantidad de datos para después terminar resumiendo en este dato final. Está bien, un trabajo muy detallado que hacen ahí en la Fundación FADA, David. Te agradecemos el tiempo que nos has atendido y bueno, y será hasta el próximo informe quizás. Excelente, un gusto charlar con ustedes. Está bien, bueno, estuvimos en conversación telefónica con David Miazo, él es economista de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que elaboran un índice sobre cuánta es la participación del Estado en la renta agrícola.